Hugo, querido viceministro, Jaime, amigos, compañeros, colegas, periodistas de medios de comunicación de El Salvador. En primer lugar, mostrar mi envidia, como siempre, porque yo llego aquí con una cantidad de páginas y de textos y tú estás con tu iPad súper moderno, eres un hombre del siglo XXI, yo me he quedado pues en el XIX, ¿no? Y la próxima vez quiero un iPad para venir aquí a competir con el canciller, ¿no? Y yo tengo poco que añadir a las palabras del canciller. Yo creo que ha expresado muy bien cuál es el sentido y cuáles son las líneas maestras de la cooperación de España y El Salvador. Yo quisiera resaltar que este acuerdo marco que hoy presentamos aquí representa sobre todo ese espíritu de socios en la cooperación en el que se basa y que verdaderamente informa todo lo que hacemos El Salvador y España. Somos socios y como socios compartimos una misma lista de prioridades que son las que el gobierno salvadoreño ha identificado en su plan quinquenal. Somos socios y como socios mantenemos una relación de confianza y que la hacemos realidad a través de diferentes mecanismos como son evaluaciones, entidades independientes, rendición de cuentas, en fin, somos socios y por lo tanto compartimos un futuro, una visión de un futuro común, y así lo hacemos haciendo estos planes marcos con una enorme participación no solamente del gobierno de El Salvador y el gobierno de España, sino de la sociedad civil, de las ONGs, de la cooperación descentralizada española, como es el caso de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Valenciana. Somos socios y por lo tanto nuestra relación se basa en el respeto mutuo, en no ponernos condiciones, en no ponernos exigencias que vayan más allá del respeto, de la transparencia, de la eficacia, de la honestidad y de la consecución de resultados. Es por eso para mí hoy una gran alegría compartir esta tribuna y comparecer ante ustedes, miembros de la prensa, para explicar un poco el contenido de este acuerdo marco que para nosotros, como ha dicho el canciller, es un ejemplo reitero, a seguir en otros países. Aquí, en este marco, hemos incluido diferentes modalidades de cooperación, de nuevas modalidades de cooperación, como la cooperación triangular, la cooperación delegada, la cooperación sur-sur, la cooperación reembolsable, y también es un marco que está incluyendo elementos que únicamente se dan en la cooperación entre España y El Salvador. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo que hemos firmado a similitud del que tenemos con el gobierno salvadoreño, con la propia Asamblea de El Salvador, para incluirla, para involucrarla en lo que es la cooperación. En la Asamblea reside la voluntad popular y por lo tanto creemos que es un buen elemento. Y es el único país del mundo que tiene este acuerdo. Y quisiera acabar mencionando muy rápidamente un tema que, aunque no es exclusivamente de El Salvador, afecta a El Salvador también y que sé que es muy próximo al corazón del canciller, que es nuestro compromiso con la integración regional. Nosotros tenemos un fondo España-SICA que tiene 25 millones de dólares y que, evidentemente, al apoyar la integración regional, va a apoyar también a El Salvador. Yo soy de los que creen firmemente que el futuro de Centroamérica pasa por el éxito de la integración regional. Y soy de los que veo en El Salvador capacidad de liderazgo, capacidad de dirección y capacidad de imaginación para adelantar este proceso. Este fondo español de 25 millones, reitero, para el SICA, es una prueba más de la confianza que tenemos en el proceso de integración regional, de la que el canciller, en su anterior encarnación como secretario general del SICA, es buena prueba. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra asistencia. Preguntas sobre el tema, por favor. Abrimos el micrófono. Diario El Mundo, en primer lugar. Sí, buenos días a ambos. Quisiera tal vez si me podrían explicar la razón o el por qué vieron idóneo el incluir nuevos instrumentos de cooperación en este acuerdo que firman con El Salvador, en el que se van a comprometer, y cuál es la diferencia con otros instrumentos que han venido utilizando en el pasado. Y también me gustaría saber en qué tipo de proyectos podrían plasmarse los fondos que va a destinar España como parte de ese acuerdo marco que firman hoy. Gracias. Muchas gracias, Javier. El punto fundamental de mi intervención ha sido resaltar
esta sociedad para el desarrollo entre España y El Salvador. Es una sociedad que me agrada mucho decir, ha funcionado cada vez mejor. Y como ha funcionado cada vez mejor, ese acuerdo va incluyendo nuevos instrumentos, porque pensamos que El Salvador y España, con la experiencia adquirida hasta ahora, pueden aprovecharlos de manera satisfactoria, de manera transparente, de manera eficaz. Estos instrumentos, a fin de cuentas, lo que consiguen es, por un lado, atraer más fondos para la cooperación, fondos que no únicamente son españoles, sino que son fondos delegados, por ejemplo, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales y que maneja España y El Salvador, porque tenemos una buena experiencia, tenemos implantación, tenemos un track record, un pasado de haber ejecutado esos programas, y sobre todo porque creemos en la capacidad de las instituciones salvadoreñas para llevar a cabo estos nuevos instrumentos de manera satisfactoria. Me preguntaba usted en qué programas se va a poner especial énfasis. Como ha dicho el canciller, nosotros estamos alineados con los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo y dentro de estos objetivos con 3 concretamente. Pero yo quisiera señalar aquí 3 temas que son fundamentales para la cooperación española y para la cooperación salvadoreña. El tema del agua. Nosotros tenemos ahora 30 millones de euros que se van a ejecutar para temas de agua, que es un tema importante para el país y en el que España se ha comprometido desde hace muchos años. El tema, por ejemplo, también de caminos rurales, donde hay un crédito de 30 millones que esperamos que se apruebe hoy finalmente en la Asamblea, porque es un crédito que va a producir una mayor comunicación entre los diferentes pueblos, caseríos, cantones del país, que va a crear mano de obra, puestos de trabajo, que va a ayudar. Y el tercero, el compromiso de España en el tema de la seguridad. Nosotros estamos en el Consejo Nacional de Seguridad y Cooperación, apoyamos el plan El Salvador Seguro, apoyamos las iniciativas que se están dando para no solamente combatir la criminalidad, que es un elemento que hay que hacer, sino también para crear las circunstancias y las condiciones de prevención y rehabilitación que hagan cada vez más difícil el que este flagelo se produzca en el país. En ese sentido tenemos proyectos, por ejemplo, de las escuelas, de talleres escuelas, que son un ejemplo importantísimo de cómo incorporar a la juventud en procesos educativos que les permitan aprender a la vez un oficio y por lo tanto salir colocados con trabajo. Tenemos 2 escuelas que se van a inaugurar probablemente durante estos próximos meses, antes de las Agustinas, que esa es nuestra idea, y con un presupuesto de 1.250.000 euros. Y tenemos otros proyectos de rehabilitación que son también importantes. Por eso yo creo que lo que hablaba antes, nosotros tenemos la flexibilidad junto con las autoridades salvadoreñas de identificar no solamente temas tradicionales de cooperación, sino problemas que se puedan ir presentando y que el gobierno quiera, España la acompañe para intentar solucionarlos de manera más eficaz o de la que el gobierno estime oportuna. Y esos son algunos de los sectores, como te digo, en los que vamos a prestar especial atención. Sobre los ejemplos, no voy a referirme, aquí el embajador Ravena lo dice perfectamente. Solo quisiera agregar un par de palabras a los mecanismos de cooperación. Mira, la virtud de estos mecanismos de cooperación con España es los niveles de flexibilidad y la participación de diferentes actores, desde la concepción hasta la ejecución de los proyectos. Tenemos, por supuesto, una especie de comité director de una cooperación donde participan actores del gobierno salvadoreño, actores del gobierno español, pero hay un margen de flexibilidad que nos va permitiendo, como decía el embajador, ir haciendo las adecuaciones que sean necesarias, siempre, por supuesto, dentro del plan quinquenal y dentro de la política de cooperación de España. El otro aspecto es que el mecanismo ha sido tan efectivo, tan eficiente, que ya a nivel regional, como decía el embajador, estamos ejecutando un proyecto de cooperación delegada, es decir, que son recursos de la Unión Europea donde aportan los países de la Unión Europea, pero ejecutados en un esquema de cooperación delegada por el Fondo España-SICA, que igual guarda unos niveles de flexibilidad muy grandes y nos permite hacer las adecuaciones para poner los énfasis que sean necesarios. El otro aspecto es cómo estos proyectos en seguridad, por ejemplo, en El Salvador están alineados con la estrategia de seguridad de Centroamérica
Y es precisamente por eso que si tú ves el Plan El Salvador Seguro y ves los pilares del Plan El Salvador Seguro, vas a ver que son los mismos pilares de la estrategia de seguridad de Centroamérica. Y ahí los socios españoles nos han ayudado mucho en ese tema de alineamiento de la cooperación, ya no solo España-El Salvador, sino también en ese enfoque regional que, como pudieron ver, el embajador Ravena es un integracionista comprometido, y para satisfacción de él quiero compartir una buena noticia. Venimos ahora mismo de firmar en el SICA una declaración de los entes de agua y saneamiento de todos los países de Centroamérica para unir esfuerzos para enfrentar los impactos del cambio climático en la gestión del recurso hídrico. Y seguramente, por lo menos yo me comprometí con ellos, a que elevaremos ese planteamiento a la cumbre de presidentes del SICA, porque si de algo estamos convencidos es que debemos de multiplicar las habilidades para gestionar el recurso hídrico, aprendiendo de buenas experiencias. España nos ha ayudado mucho aquí en El Salvador y queremos compartir esa experiencia y otras experiencias de otros socios centroamericanos para enfrentar una situación que no solo es difícil en El Salvador, ustedes ya saben, hicimos una declaratoria de emergencia hace unas semanas, sino también es difícil en los otros países de Centroamérica. Así que estamos perfectamente en la misma línea, embajador, y quería compartir esa noticia que hemos firmado esa declaración hace unos minutos. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna